para mostrarnos tu amor. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre, tu nombre incomparable. Cuán hermoso su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Sangre por mí derramaste, como no eres clamar. Qué majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de mi amado fiel. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, Jesús es su nombre. Él venció, Jesús venció, por siempre y siempre, incomparable, todopoderoso, la muerte venciste, el cielo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos abriste, al Padre subiste, con la esposa esperando estar. Inigualable, incomparable, y por siempre tú serás. Tuya la gloria, tuya la honra, tuyo es poder y autoridad. Poderoso tu nombre, poderoso tu nombre,
doy gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor por las hermosas alabanzas. Vamos a meditar la palabra del Señor. Esta lección hace un par de años meditamos en este lugar y yo la escuché por primera vez hace más o menos 50 años, cuando yo me congregaba recién empezando a conocer un poquito la gracia en la iglesia de kilómetro 40, cuando vivía el hermano Filemón Amarilla. Y para mí fue como un efecto bisagra escuchar este mensaje. Pero llega un momento que lo pone en un compromiso de tomar una decisión. Y yo hacía un tiempo que estaba yendo a escuchar ahí la predicación, la palabra, pero no lograba todavía decidirme por completo a abrazar el mensaje de la gracia. Yo traía mis razonamientos de la legalidad y muchos prejuicios y muchas cosas, y estaba ahí indeciso. Y llega un momento que esta lección que vamos a estudiar, que es el viaje de Pablo a Roma, el viaje del apóstol Pablo a Roma. Ese viaje representa el viaje de toda la cristiandad, todos los salvos. Estamos embarcados en un viaje hacia nuestra Roma celestial, hacia el cielo. Y en ese viaje hay circunstancias, hay muchas cosas. Y vamos a comenzar en el nombre de Jesucristo, leyendo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11. El apóstol Pablo tenía el deseo de ir a Roma y era la perfecta voluntad de Dios que él fuese a Roma, porque tenía que testificar en Roma. 23 de los Hechos, el versículo 11. En el nombre de Jesús. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces era la perfecta voluntad de Dios ese viaje. Y aparte de eso, él tenía un deseo profundo en su corazón de visitar a los hermanos de Roma. Porque a pesar de que eran hermanos de mucha fe, eran hermanos que estaban decididos a dar su vida por su fe, porque ellos estaban ahí a la sombra de la guardia pretoriana en Roma, necesitaban ser establecidos por el mensaje de la gracia. Por eso que Pablo quería ir a visitarlo. Y leemos en Romanos capítulo 1, el versículo 8 al 12. Romanos capítulo 1, versículo 8 al versículo 12. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Ese don espiritual era enseñarles el mensaje de la gracia, para que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Amén.
eran hermanos de mucha fe y tenían muchas cualidades preciosas, necesitaban escuchar el mensaje de la gracia para ser completamente establecidos. Así como todo creyente necesita escuchar el mensaje de la gracia. ¿Por qué? Porque este mensaje es el mensaje de preparación. La mayoría, la inmensa mayoría de los creyentes, podría decir que mucho más del 90%, van corriendo una carrera, pero ellos creen que van corriendo la carrera para ver si son salvos o si no son salvos. Así corría yo. Y yo me recuerdo orando, hablo de hace más de 50 años atrás, cuando estaba todavía en la legalidad y yo era pastor en una organización grande, y yo me recuerdo orando y pidiéndole: Señor, no permita que Satanás me robe la salvación, Señor. Porque ahí pendía siempre la pérdida de la salvación como una espada de Damocles sobre el creyente. Y todo lo que hacíamos era para no condenarnos. Todo lo que hacíamos era para que Dios no nos mande al infierno, para que Satanás no nos arrebate la salvación. Por eso agradezco tanto que un día me permitió conocer el mensaje de la gracia. Y la inmensa mayoría de la cristiandad son salvados si han recibido a Cristo, genuinamente son salvados, pero al mismo tiempo transitan toda su vida siempre con ese temor de que perder la salvación. Y yo les he contado 2 o 3 veces el caso de mi madre. Mi madre, dentro de su medida, fue una mujer bastante fiel al Señor, que sirvió muchos años al Señor, pero llega el momento de su partida, después de estar muy enferma. Y las amigas de ella, de su congregación, la van a visitar, donde ella estaba internada en el hospital de Monte Grande. Le dicen: hermana Gracielita, ¿usted está lista para irse con el Señor? Y un creyente de 50 años de creyente, de bastante fidelidad dentro de su medida en el lugar que estaba, ella contestó: y no sé, solo el Señor sabe. Eso es lo que hace la legalidad, crea creyentes inseguros. Después de toda una vida de servicio, ni siquiera sabe si es salvado. Por eso que es necesario escuchar, no solo escuchar, sino abrazar el mensaje de la gracia. Y vamos a ver, con la ayuda del Señor, poco a poco, podemos tardar 2 domingos o 3, pero vamos a ir viendo con sus detalles, porque este viaje retrata nuestro viaje, con sus contratiempos, con sus dificultades, con sus cosas hermosas, y así. Bueno, Pablo quería ir, pero en la perfecta voluntad de Dios, porque a veces nosotros oramos por un propósito y pedimos al Señor tal cosa, o quizás queremos hacer tal cosa o tal movimiento, y quizás es la voluntad de Dios, pero no es ese momento. Y Pablo quería ir en la perfecta voluntad de Dios, que es decir, cuando fuera la voluntad y el tiempo de Dios. Y por eso él estaba orando, por eso oraba. Leemos en Romanos capítulo 15, versículo 28 en adelante. Romanos, el capítulo 15, el verso 28 en adelante. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Esto le está diciendo a los hermanos de Roma. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios.
Él pide la oración de los fieles. Y los pastores, los obreros, necesitamos de la oración de los fieles. ¿Por qué? Porque Pablo no era un superhombre, el pastor no es un superhombre, ni una obrera del Señor tampoco es una supermujer. Todo lo contrario. Reconocemos nuestra incapacidad y nuestra necesidad del Señor. Ese es el secreto del vencedor que aprendió el apóstol Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dejamos nuestra fuerza de lado y nos apoyamos en nuestro Dios, en su brazo poderoso. Y esa es la fuerza, esa es la fuerza. Bueno, vamos a leer en Éxodo capítulo 33. Alguien que pidió al Señor, Éxodo 33, versículo 12 al 17. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Cómo Moisés lo compromete a Jehová. Pone por delante su honor. Él siempre tuvo un corazón de pastor anhelante por el pueblo, por su bienestar. Y acá está intercediendo por el pueblo. Y le recuerda, como si Dios no supiera, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no de ir conmigo, no nos saque de aquí. Él no quería dar un paso que no fuera la voluntad de Dios y gozando de su comunión, de su presencia. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Bueno, como sabemos, Dios siempre estuvo acompañando a Moisés y guiándole. Y él fue un siervo muy fiel, muy obediente, muy obediente. Hay muchos detalles ahí, pero Moisés tenía esa seguridad en su ministerio, porque él siempre anduvo en la perfecta voluntad de Dios. No tenía vacilaciones, no tenía dudas, porque él sabía que su Dios le había levantado y le había capacitado y le había comisionado. Entonces tenía ese respaldo de Dios. No estaba vacilando ni con miedo de que su Dios lo dejara solo. Por ejemplo, cuando fue a enfrentar a Faraón, él estaba seguro de quién lo había levantado. Qué lindo. Bueno, vamos a ver la palabra Roma, que es lo que estamos viendo, es el viaje a Roma, significa fuerza. Roma, fuerza. Y para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios, necesitamos la fuerza de Dios. Porque nosotros, por nuestra propia fuerza, no somos capaces. Yo no soy capaz. Usted tampoco es capaz. Todos dependemos de la capacidad de nuestro Dios. La capacidad y el poder del Espíritu Santo, que es el que nos respalda, el que nos guía. Bueno,
Y este viaje de Pablo a Roma representa el viaje de la iglesia completa, desde la cruz hasta el arrebatamiento. Representa el viaje de la iglesia completa, desde la cruz hasta el arrebatamiento. Y la iglesia ha emprendido este viaje. Ha emprendido este viaje. Estamos yendo a nuestra Roma celestial. Y vamos a leer Primera Epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Porque hay muchas maneras de correr, pero no se trata de correr de cualquier manera o de navegar de cualquier manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Acá no está hablando de la salvación. Acá no está hablando de entrar al cielo. Porque los que corren la carrera son los salvados. Usted no va a ver un impío corriendo la carrera cristiana. No, los salvados somos puestos en la pista de carrera para ganar un premio. El premio máximo. ¿Cuál es ese premio? Cristo. Ganar a Cristo. Formar parte de una compañía selecta, la compañía esposa. Y para eso es necesario correr la carrera respetando las reglas de la carrera. Toda carrera tiene un reglamento. Pablo está hablando de los Juegos Olímpicos, de la carrera de maratón que se corría en los Juegos Olímpicos y duraba, como hasta ahora, 42 kilómetros. Donde cada gota de energía es gastada. Donde el corredor tiene que llevar una vida muy rigurosa si quiere ganar la carrera. Se priva de muchas cosas que una persona normal no tiene por qué privarse. Y hace muchas otras cosas que una persona que no es corredor tampoco hace. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese día, quiere correr la carrera y quiere ganarla. Por eso el corredor es diferente a las demás personas. Bueno, el que corre la carrera cristiana con el deseo y el propósito de llegar a la meta y ganar el premio que es Cristo, también se priva de algunas cosas. Y también hace algunas otras cosas que un creyente, podríamos decir, que no tiene ese interés, ese propósito, no está tan comprometido. Por eso que Pablo nos escribe de esta manera. Voy a volver a leer. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Yo la vez pasada, creo que si no era acá, fue en la escuela, pero leí una noticia, fue una noticia muy rara. Una mujer que aparentemente había ganado la carrera de maratón en París, este año que pasó acá cerquita, ganó la carrera. Y llega el momento de los premios y que van los periodistas a hacerle entrevistas. Y la mujer esta no se veía extenuada, como queda extenuada una persona que corrió 42 kilómetros. Se la veía muy fresca, muy vital. Entonces empezaron a investigar. Y por ahí apareció una filmación donde esta mujer se metía en el túnel del subterráneo y tomaba el subte. Y salió allá cerca del final de la carrera y se puso a correr delante de todo el pelotón y llegó primera. ¿Qué es eso? Eso es correr no respetando las reglas. Esta mujer fue a parar presa
perdió todo lo que había ganado, sponsors que tenía, todo perdió. Y queda hundida en el deshonor y la vergüenza. Por eso que tanto nos recomienda el apóstol Pablo, correr de tal manera que la obtengáis. Y pone 2 o 3 ejemplos que están todos basados en los deportes que se practicaban en los Juegos Olímpicos. En Corinto, que esta carta está dirigida a los corintios, ahí nació lo que fue el germen de los Juegos Olímpicos. Se llamaban los Juegos Istmicos, porque Corinto es un istmo. Un istmo es una franja de tierra angosta. En su parte más angosta, Corinto tiene 6 kilómetros de ancho. Está rodeada por el mar Egeo, de acá y de allá. Y por esos 6 kilómetros, donde es más cerquita, transitaban mercaderías de toda clase, de una orilla a la otra. O sea, ahorraban como 170 millas náuticas, que en ese tiempo era una barbaridad y ahora también. Bueno, ahí en ese lugar nacieron los Juegos Olímpicos. Y Pablo está hablando de algo que para él era muy actual, muy presente. Y todo ese esfuerzo que hacía el boxeador para voltear al que tenía al frente, el luchador para derribar por tierra y movilizar a su contendiente, todo eso era para ganar el premio. ¿Saben cuál era el premio que le daban? Una corona de laureles. Por eso Pablo dice, todo eso para ganar una corona corruptible. Pero nosotros, dice, una incorruptible, que no se degrada, que no se oxida, no pierde su valor. Mire si no vale la pena correr esta carrera y respetar las reglas. Si no vale la pena correr con Pablo. Porque eso es lo que representa esta navegación, representa tanto una navegación como una carrera. Dura toda la vida, dura toda la vida. Y vamos a ir viendo entonces algunos detalles. Vamos a ver entonces el capítulo 27 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está relatado el viaje de Pablo a Roma. Y vamos a leer hasta el versículo 7 por ahora. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Versículo 8 también. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Amén. Bueno, fíjense que este gran apóstol, este gran siervo de Dios, que había estado orando mucho tiempo por este viaje, porque tenía el anhelo de visitar a los hermanos de Roma para establecerlos en su fe, sí va a hacer este viaje, pero fíjese de qué manera. En cadenas, como un reo peligroso,
como un asesino. Así va. Tan diferente a los grandes líderes de este tiempo. Cualquier líder de este tiempo es un poco conocido y lo invitan para venir a Argentina, por ejemplo, manda una lista de sus exigencias. Quiero tal hotel, la suite presidencial. Quiero tal vuelo. Quiero que se me asegure tal cantidad de dinero. Y Pablo, que lleva esta riqueza inmensa que es el mensaje de la gracia, va como un preso, en humillación. En humillación. Y fue la voluntad de Dios que él vaya así como un preso. Y primero tiene que venir la humillación, después va a venir la exaltación, pero primero viene la humillación. Y hay muchas cosas en nuestro viaje que son humillantes. Y vamos a ver Pablo como un malhechor, pero no lo vemos con la cara larga, no lo vemos protestando diciendo: Señor, soy tu siervo, ¿y cómo permites esto a tu siervo, Señor? Él toma todo de la mano del Señor, porque tiene el consuelo que está en la perfecta voluntad de Dios. Y si Satanás presenta oposición de diversas maneras, es porque hay una gran bendición. Así es nuestro ministerio hoy día. Si Satanás se levanta, es porque él se siente atacado, siente que le estamos ganando territorio. Entonces él se opone con toda su fuerza. Pero ese es el momento de nosotros apoyarnos en la fuerza del Señor. Bueno, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, por Augusto César. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Amén. Bueno, cada lugar que menciona tiene un significado que es muy importante para nuestra lección. La nave era una nave adramitena y significa corte de muerte. También no está en la carrera. Y precisamente eso es lo que vemos en la inmensa mayoría de la cristiandad. No están corriendo con Pablo. No están en la verdadera carrera espiritual. Algunos corren pensando que quizás así se van a salvar. Otros corren para ver si se hacen un poco famosos. Y muy pocos realmente corren con el verdadero propósito de la carrera, que es ganar a Cristo. Que es ganar a Cristo. Y así la iglesia no está en la verdadera carrera. No está en la verdadera carrera. Cuando miramos el mundo evangélico, vemos que no están corriendo como debería ser. Tristemente, vemos, y especialmente si es un lugar grande, lo que vemos es que los creyentes van a asistir a un espectáculo, a que los entretengan. Atrás de cuál cantante famoso viene, o cuál predicador famoso viene, quieren ser entretenidos, emocionados un rato. Pero para ellos les es muy aburrido, muy árido estar sentados mientras una persona predica una hora o un poco menos.
no quieren algo más movido, más emocionante. Entonces los hombres inventan sistemas de adoración que Dios no respalda ni ha pedido, ni valora ni valida. ¿Por qué? Porque a la gente hay que entretenerlas. A la gente hay que entretenerla. Y hacen unas terribles cosas que a veces ya rayan la inmoralidad. Y todo con el propósito de adorar a Dios. Pero ¿cómo debe ser la adoración a Dios? Jesús lo dijo, en espíritu y en verdad. Dice, de acuerdo a la palabra del Señor. Si contradice la palabra del Señor, no es de Dios. Yo recuerdo, bueno, estoy hablando de aquel tiempo, cuando donde yo estaba todo era gobernado, dirigido por profecías. Y alguna vez ocurría que alguno salía a dar una profecía y no concordaba con la palabra, era totalmente contrario. Y yo recuerdo siendo un jovencito haberle dicho a mi madre, mamá, le dice, pero eso no va bien con la palabra. Ah, sí, pero el Espíritu Santo es mayor. Ese es el concepto que ahí había. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra que Dios mismo mandó escribir a través del Espíritu Santo. Nunca. Ni antes, ni ahora, ni después. Ni antes, ni ahora, ni después. Nunca el Espíritu Santo va a contradecir. Y dice la palabra que Julio, en el versículo 3, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Julio acá es una figura del Espíritu Santo que hace más placentero el viaje, hace menos duro el viaje, porque el Espíritu Santo nos fortalece, nos consuela. Y Julio significa plumoso, algo suave. Y así es el Espíritu Santo, especialmente en este viaje. Muchas veces necesitamos ser consolados en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la oposición del diablo. Muchas veces necesitamos el consuelo del Espíritu Santo. Y dice que iba con él Aristarco, en el versículo 2, macedonio de Tesalónica. Aristarco. Y dice, un buen príncipe, un buen gobernante, significa Aristarco. Y habla de la nueva creación. Si la nueva creación gobierna, si la nueva creación gobierna en nuestro viaje va a ser victorioso. Nuestro viaje va a ser victorioso. Pero para que eso ocurra, tenemos que contar muerta la vieja creación. Para que la nueva creación pueda gobernar, tenemos que contar muerta la vieja creación. Y dice que este hombre trató humanamente a Pablo con un cuidado especial. Y vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios, el capítulo 4 y el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? ¿O cómo se entristece el Espíritu Santo? Bueno,
si andamos en pecado, se contrista el Espíritu Santo. No se va el Espíritu Santo, se queda, pero como una llamita así débil en algún rincón de nuestro interior. También, ¿qué contrista el Espíritu Santo? Si andamos mintiendo, si andamos murmurando, el Espíritu Santo se contrista, se contrista. Y por eso no contristéis al Espíritu Santo. No le haga poner triste, quiere decir. Cuando David estaba en su peor momento, cuando él había fracasado con Betsabé, había nacido un hijo, ese hijo había muerto, él da su oración penitencial después que vino Natán, el profeta, y lo amonestó y le hizo pronunciar con sus propias palabras su sentencia de muerte. Luego él hace su oración penitencial. Y en una parte le dice al Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjese, a pesar de su condición tan caída, David anduvo un año más o menos huyendo de Dios y tratando de esconder lo que había hecho. Y Dios, como le amaba demasiado, no le permitió. Fíjese que Dios usó un hombre, a Urías. No era un israelita Urías. Y él fue más fiel que David. Fue más fiel. Eteo no es el apellido de Urías, es su lugar de nacimiento. Era un eteo. Los eteos eran guerreros muy capaces, también eran muy idólatras. Las dos nueras de Rebeca, con las que se casó Esaú, eran eteas. Y Rebeca llegó a estar fastidiada de la vida, en un estado de profunda depresión, porque ella se levantaba a la mañana y sus nueras en su misma cara estaban adorando a los falsos dioses. Así eran los eteos. Pero ¿saben que este era un eteo que había adoptado a Jehová como su Dios? Y en su conversación con David vemos realmente que él era un creyente. Que él era un creyente. Y a este hombre, podríamos decir, este hombre menospreciado, de poco valor si se quiere, Dios lo usó poderosamente. Y Dios no permitió que quedara escondido el pecado de David. Al final lo saca a la luz. Bueno, volvemos un poquito a nuestro capítulo. También iba con él Lucas. Y sabemos que Lucas significa una luz. Una luz. Y la luz del Evangelio siempre estuvo con el apóstol Pablo, hasta el último. Versículo 3. Pero el versículo que nos dice que Lucas estaba con ellos, versículo 2. Porque Lucas es el relator. Dice: embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Lucas se incluye en el grupo, en el versículo 1 también. Y Lucas siempre, hasta el final, estuvo con el apóstol Pablo. La luz del Evangelio, siempre con él.
Va un preso, sí, pero llevando un poderoso reflector, alumbrando la oscuridad y tinieblas que había en ese tiempo, con la palabra de gracia. Y también dice que iban con ellos Aristarco, macedonio de Tesalónica, la última parte del versículo 2. Macedonio quiere decir que era griego convertido. Macedonio de Tesalónica. Y Tesalónica sabemos que es decir victoria sobre la agitación de la ley, o victoria sobre la falsedad. Y está rodeado de algunos fieles, el apóstol. Leemos Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Colosenses, el capítulo 4, versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Fíjese que esta carta Pablo la escribe de Roma. Y allá en Roma estaba con él Aristarco. Y también estaba Lucas. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Siempre algún fiel estuvo con Pablo. Leemos en el versículo 3. Versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón. ¿Sabe que de ahí, de Sidón, era Jezabel? Jezabel era una princesa sidonia que se casó con el rey Acab, muy idólatra y sanguinaria. Era de ese lugar, de Sidón. Y Sidón quiere decir cazador o cacería. Cazador o cacería. Y muchos que procuran correr a su manera, sin respetar la carrera en su recorrido real, sin hacer caso de las cartas de Pablo, que podríamos decir las cartas de navegación, terminan siendo enlazados o cazados por este cazador. Un cazador muy experto, con muchos siglos de experiencia y que a muchos ha hecho caer en sus redes. Terrible. Y solamente la verdad atesorada en el corazón y hecha práctica en nosotros nos puede guardar de ese cazador, que a muchos corredores ha ido utilizado. Y vamos a leer en el Salmo 91, el versículo 3. Y Satanás tiene sus trampas bien guardadas, bien escondidas. El Salmo 91 y el verso 3. Este Salmo 91, siempre nosotros somos rápidos y tenemos la tendencia de adjudicarle todos los salmos a David. Pero este Salmo 91 lo escribió Moisés y habla de las experiencias que él pasó en el desierto y cómo él ahí vio la mano poderosa de su Dios, siempre a favor de ellos. Sabe que el desierto era un lugar plagado de serpientes, de escorpiones, de arañas, toda clase de fieras. Y este salmo tan precioso
muestra el cuidado protector de Dios durante ese tiempo. Salmo 91, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué le parece? Satanás tiene sus trampas bien guardadas, pero Dios también se compromete de guardar ¿a quién? A los que andan al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que este Salmo 91, con todas sus promesas, es condicional. Es condicional. Es para los que andan de acuerdo con Dios, que andan de la mano con Él, que andan en obediencia a su palabra. Por ejemplo, yo no puedo pretender de irme a un lugar de pecado y pensar que allá me va a estar protegiendo el Señor. Si yo me meto en un lugar de pecado, el ángel se queda afuera y estoy a mi merced o a la merced del enemigo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué le parece? Qué hermoso andar de acuerdo con este Dios. Estar de acuerdo con Él, de acuerdo con su palabra. Correr la carrera respetando las reglas. Y así gozamos de su cuidado, de su protección, de su respaldo. De su respaldo. Se ha pasado nuestro tiempo, pero vamos a leer el versículo 4 y vamos a ver un puntito nomás. Haciéndonos a la vela, desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Chipre es una isla que está en medio del mar Egeo, y su nombre significa amor, también flor hermosa. Hablando del amor divino, porque es el que a nosotros nos interesa. Porque hay un amor fingido y hay un amor verdadero. Hay un amor natural y hay un amor espiritual. El apóstol Pedro tuvo que aprender, así como cada uno de nosotros, que no podemos servir al Señor y ser eficaces en su servicio si solamente le amamos a Dios con un amor natural, con un amor del alma. El alma es el asiento de las emociones naturales. Y si yo amo a Dios con ese amor natural, como en su momento equivocadamente le amaba Pedro a Jesús, cuando llegue el momento de tomar alguna decisión comprometida o de identificarme con el Señor o de ser fiel, no voy a poder. Porque no tengo esa capacidad, porque no la tiene el amor humano. Pero el amor divino, ese amor con que Jesús nos amó, ese amor que lo llevó a la cruz, ese amor, si ese amor motoriza nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra carrera, no vamos a ser derrotados. Cuando Pedro comprendió, comenzó a amar a Jesús con ese amor divino, llegó el momento de poner a prueba ese amor. Y Pedro murió crucificado en Roma. Y dice la historia
porque no está en la Biblia, porque los Hechos termina antes, que él pidió, porque no se consideraba digno de morir igual que su Señor, pidió que le crucifiquen cabeza abajo. ¿Por qué? Porque ese amor se había desarrollado en él. Ese amor divino, ese amor ágape, ese que nosotros necesitamos para correr esta carrera. Pues estamos gobernados por ese amor. Ningún contratiempo, ni oposición, ni desvío de alguno no va a hacer retroceder y abandonar la carrera. ¿Por qué? Porque estamos inflamados con ese amor por aquel que nos rescató. Y por ese amor es que queremos ganarle como nuestro esposo. Bueno, hasta aquí nomás. Agradezco mucho al Señor. Ruego sus fieles oraciones. Y continuamos con la ayuda del Señor el domingo que viene. El Señor siga bendiciendo sus palabras. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra. Invito, hermano, a ponerse de pie para cantar el coro número 166. Coro número 166. Dios recibe tu oración. Recibe tu oración.
al Señor, vamos a darle gracias, vamos a orar por las necesidades. No necesita decir nada, hacia adelante, el Señor sabe su necesidad. Si es en su cuerpo, si es en su mente, si es en su matrimonio. El Señor conoce su diestra de poder, no ha perdido nada de su vigor. Y Él está dispuesto. Aleluya. Gloria al bendito nombre de Padre. Santo, santo, santo.